Bueno, comenzamos entonces. En esta unidad que ya les había compartido las diapositivas, vamos a ver modularidad. Modularidad en programación es una forma de dividir el código. Cuando ya tenemos códigos muy extensos, que ya es difícil de manipular en una sola, sola secuencia, lo que hacemos es generar módulos o divisiones de ese código, separarlo de acuerdo a su funcionalidad. Cada vez que nosotros en un programa escribimos instrucciones como, por ejemplo, de las instrucciones típicas como print, como la instrucción scanf, y que escribimos aquí los paréntesis, el punto y coma, lo que estamos haciendo es hacer uso de módulos que ya existen dentro de nuestro programa. Y esos módulos ya están, alguien los tuvo que preprogramar con anterioridad, ¿verdad? En el caso de las funciones scanf y print, son funciones que ya forman parte de la biblioteca general, todavía se siguen conectando, de la biblioteca general del lenguaje C. Pero así como existen la instrucción print y scanf, nosotros también podemos crear nuestras propias instrucciones. Por ejemplo, sumar, multiplicar, restar, sacar promedio, sacar el valor absoluto, ordenar datos, pues un montón de operaciones que podemos nosotros generar como funciones. ¿Sale? ¿Para qué? Pues para facilitar la lectura del programa y para facilitar la codificación de programas más grandes. Entonces, aquí en las diapositivas que les compartí, el primer ejemplo que aparece, el primer ejemplo es el del uso de la función fapps. Fapps es de la biblioteca mat.h. Si se fijan que aquí ya en este programita añadimos otro include, un include con la biblioteca mat.h, y en esa biblioteca mat.h tenemos la función que calcula el valor absoluto de una variable. Entonces, a la función fapps recibe un parámetro. Todos los valores o los nombres de variables que van adentro de los paréntesis los llamamos parámetros. Es una variable también, pero se le llama parámetro. Y ese parámetro es de un tipo de datos específico. En este caso, la función fapps es de tipo doble. Entonces, yo declaro una variable A de tipo doble, la inicializo con algún valor, hago alguna operación, lo que tenga que hacer con mi variable, la mando a la función y lo que me devuelve esa función fapps lo voy a guardar en la variable B. O sea que fapps va a tomar menos 345 y lo va a convertir en 345. Le va a quitar el signo negativo porque ese es el trabajo que hace la función de valor absoluto. ¿Sale? Entonces, este programita está muy simple, solamente me va a imprimir los valores de las dos variables de A y B. En A viene el número en negativo y en B viene ya el valor absoluto de ese número. Esta es una función que pertenece a la librería mat.h y es un ejemplo del uso de modularidad, pero con funciones que vienen ya en las librerías del lenguaje C. En este caso, pues la librería mat.h. Mat.h tiene muchas otras funciones. No solamente tiene fapps, tiene otras muchas funciones. Ya les tocará a ustedes investigar qué otras funciones hay en la librería mat y programar algunas de ellas. Es bien importante que se fijen qué parámetros requiere, si requiere solamente un parámetro o dos o tres, y de qué tipo de datos son esos parámetros. ¿Sale? Para que asimismo estén mandando ustedes sus variables o sus valores constantes a esa función. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? No hay ninguna pregunta, ¿verdad? Ok.
Otra función que también forma parte de math.h es la función POW. POW, como pueden ver aquí, por el uso que le estoy dando a POW, POW recibe dos parámetros. Recibe el valor y recibe la potencia. O sea que voy a elevar a la 3. A la 3, lo que valga A, lo voy a elevar a la 3. Entonces, si A, por ejemplo, vale 2, entonces sería 2 por 2 por 2. El resultado sería 8. Entonces, aquí me imprimiría valor de A, 2, valor de B, 8. ¿Verdad? Porque el resultado de esta potencia lo está guardando en la variable B. Y a su vez, la función SQRT calcula la raíz cuadrada. Estas tres funciones que hemos mencionado, las tres pertenecen a la librería Math. Las funciones, por ejemplo, estas son funciones trigonométricas, calcular el seno de A, el coseno de A. Ustedes van a investigar la librería Math y vean qué otras funciones, aparte de estas que van en las diapositivas, qué otras funciones pueden usar y hacen algún programa de ejemplo con esas funciones, ¿sale? Ok, luego viene la parte más interesante de esta unidad, que es la creación de funciones propias. ¿Cómo vamos a crear una función propia? Pues la vamos a crear primero creando su definición. Fíjense cómo aquí en este ejemplo, que les estoy mostrando, estoy definiendo la función potencia. Una función para calcular la potencia de algo. La estoy declarando de tipo doble, le estoy diciendo que la función potencia va a ser de tipo doble y que va a recibir dos parámetros, uno de tipo doble y otro de tipo entero. Y después hay una llave que abre que tiene su pareja por acá, la llave que cierra, y adentro va el código correspondiente y el texto return. Return ya lo habíamos visto antes en el main, pero no lo habíamos usado realmente para nada, ¿verdad? Estaba ahí nada más como algo que está ahí, pero sin usarse tal vez. Aquí es bien importante dentro de las funciones que definimos nosotros. ¿Para qué nos sirve el return? Nos sirve para que nos devuelva el valor que se calculó aquí adentro. Y ese valor debe estar en una variable. Esa variable, que en este caso se llama P, que se puede llamar como ustedes la quieran nombrar, esa variable, su tipo de datos debe ser el mismo tipo de datos que la función. Por ejemplo, la función potencia es de tipo doble. Entonces, la variable que yo voy a utilizar en el return o el valor que voy a utilizar en el return debe ser del mismo tipo de datos que mi función. ¿Sale? Independientemente de los tipos de datos que estén acá como parámetros, esos no tienen nada que ver con el valor que me devuelve la función. ¿Sale? Yo podría tener aquí, por ejemplo, arreglos de caracteres o strings como parámetros y detectar cuál nombre es el más grande y devolver un entero. No tiene nada que ver el parámetro con el return. ¿Sale? Entonces, el return tiene que ver con el tipo de datos de la función. Ese es bien importante, porque ahí es donde a veces suelen haber problemas con mis alumnos, que a veces no se fijan, que están devolviendo un valor de otro tipo diferente al tipo de datos de la función. Bueno, entonces, las cosas importantes de la función son sus parámetros y el tipo de datos de return. Quiere decir que cuando yo utilice esta función potencia, voy a tener que declarar una variable, por ejemplo, B de tipo doble, una variable A de tipo doble, y voy a mandarla como parámetro aquí. A ver, voy a meter aquí una línea de código para poder escribir ese ejemplo de cómo la utilizaría la función. Entonces,
voy a necesitar una variable B y una variable A. Digamos, a le voy a poner un valor. Y entonces la forma en que yo voy a utilizar esta función sería B igual a potencia A, 2, por ejemplo, si la voy a elevar al cuadrado. Este código de aquí es lo que yo escribiría dentro de mi función main. Esto está fuera del main, fuera. Digamos que imagínense que acá arriba en la línea 1 y 2 están los include. Y acá en la línea 15 está el int main, tal como lo han manejado ustedes siempre. ¿Sale? Y en medio, entre los includes y el main, van a estar las definiciones de las funciones propias. Hay otras maneras de ponerlo, pero esta es la manera más directa y fácil y la primera manera que vamos a utilizar para declarar funciones propias, ¿sale? Ok, entonces, vamos a ver qué otro ejemplo. Bueno, son los ejemplos que iban en las diapositivas, entonces pues vamos a programarlo entonces, este ejemplo tal cual, si nos da tiempo todavía. ¿Hasta aquí alguna pregunta, muchachos? No, profa. Ok. No. Ok, entonces nos vamos al compilador. ¿Sale? Entonces vamos a crear esa función doble, era potencia, ¿verdad? Doble potencia y recibe un parámetro que es doble y ese parámetro lo voy a llamar base y recibía otro parámetro que era entero y que se refería al exponente. Entonces, necesito una variable aquí para guardar el resultado que tiene que ser de tipo doble y necesito para calcular una potencia. Para calcular una potencia voy a utilizar un ciclo, resultado. Voy a utilizar un ciclo for de la forma más sencilla, desde i igual a 1 hasta i menor que el exponente y vamos a estar aumentando i y vamos a estar poniendo en resultado igual a resultado por la base, ¿verdad? Para que se vaya multiplicando todo y vaya guardando el resultado pues en la variable resultado. Y después voy a devolverlo. Entonces, si yo le mando como parámetro, digamos, el valor en base 2 y en potencia 3, me va a devolver, sería primero resultado, lo tengo que inicializar en 1, ¿verdad? Porque el 1 es un factor que no modifica la multiplicación. Entonces, resultado vale 1, resultado por base, 1 por 2, 2. A la siguiente vuelta, entonces tengo que ponerle menor o igual. A la siguiente vuelta, resultado que ya vale 2 por 2 sería 4. A la siguiente vuelta del ciclo for, resultado que ya vale 4 por 2, 8. Y entonces la variable resultado vale 8 y se termina el ciclo y me devuelve
ese 8, ¿verdad? Como resultado final. Entonces la variable resultado me va a devolver el valor 8. La variable base va a llevar el valor de 2 y la variable x va a llevar el valor de 3. En este ejemplo, o sea, ustedes pueden ponerle cualquier número a potencia. Ok. Otra cosa bien importante es que estas variables, base, x y resultado, solo existen aquí. Desde aquí hasta acá. Esas variables solamente existen ahí, no existen en todo mi programa. Quiere decir que yo acá las puedo poner el nombre que yo quiera. Vamos a ponerle doble x, coma y. Y en x vamos a ponerle 2 para que sea el mismo ejemplo. Es más, nada más voy a declarar y. Nada más voy a declarar y. Ahorita voy a hacer otro ejemplo, ¿sale? Entonces, y es igual a potencia de 2,3. Ahí está. Ahora vamos a imprimir resultado de la potencia por ciento F. Y. Ok. Entonces, vamos a calcular la potencia de 2 a la 3. Y lo vamos a imprimir. Y ahí está, 8. Esto es enviando dos valores fijos como parámetro. Pero vamos a hacer otro más acá. Acá ya vamos a declarar una variable, doble x igual a 4. Y aquí en vez de mandar el 2 como parámetro, pues vamos a mandar la x. Resultado de la potencia de x. Y vamos a añadirle un cambio de línea para que no se nos amontonen las cosas ahí. Entonces, ahora en y voy a sustituir el valor que traía de acá de arriba y voy a guardar la nueva operación que estoy haciendo aquí. Nada más para que me sirva como ejemplo. ¿Sale? Entonces, la primera vez, cuando elevo 2 a la 3, me da 8, y cuando elevo 4 a la 3, me da 64, ¿verdad? Entonces, esa es otra forma de uso, otro ejemplo de uso de potencia. También vamos a generar otro ejemplo por acá. Entonces, vamos a... ¿Qué resultado me daría eso? ¿Qué resultado me daría, muchachos, esa llamada de la línea 27? 64. Lo mismo. Este me daría 4, ¿verdad? Y luego 4 a la 3, pues me daría el mismo resultado que la potencia de arriba, ¿verdad? Ah, ok, estoy declarando doble vez x. Vamos a quitarla de aquí. Ahí está. Entonces, este resultado me dio 64. Me permitió hacer eso, ¿por qué? ¿Por qué pude hacerlo? Porque el resultado de potencia es un doble y el parámetro de potencia es un doble, o sea que coinciden los tipos de datos. Coinciden los tipos de datos, por eso pude hacer esto de aquí, que no lo hubiera podido hacer si lo hubiera puesto como el exponente. Ahí sí no me lo hubiera permitido. Digamos que voy a elevar 3 a la 4, digamos. Yo quiero elevar 3 a la 4. Esto no me lo va a permitir porque este parámetro, el segundo parámetro, es entero. Y yo estoy mandando un doble. Bueno, aquí sí me lo permitió porque
es un entero el valor que estoy utilizando, ¿verdad? Pero yo podría modificar cualquier cosa. O sea, no es correcto esto, no es correcto esto que hice, porque no siempre va a funcionar, no siempre va a funcionar y aquí ya me está truncando valores. Esto que hice no es correcto, debo de respetar los valores, el tipo de datos. Aquí le estoy diciendo que el segundo parámetro debe ser entero, entonces yo debo respetar eso. Aquí el resultado de potencia es un doble, entonces lo que va a pasar ahí es que va a haber una pérdida de precisión. Algunos compiladores no me lo van a permitir, este sí me lo permitió, pero hay una pérdida de precisión porque no estoy trabajando con los mismos tipos de datos que estoy trabajando, que declaré aquí en la declaración de mi función que yo iba a utilizar. ¿Sale? Entonces, este segundo ejemplo, esta es una forma en que no se debe usar así. No se debe usar así. Se deben respetar los tipos de datos. Algunos compiladores ni siquiera les van a permitir generar eso. Este sí me lo permitió, pero no es algo que sea correcto. Este ejemplo de acá, este ejemplo sí es correcto. Porque coinciden los tipos de datos, coincide el tipo de resultado que me da potencia con el tipo de parámetro que la función potencia recibe. ¿Alguna pregunta hasta aquí, muchachos? No. Ok. ¿Cuántas funciones puedo yo tener dentro de un programa? No hay límite. No hay límite. Yo aquí puedo declarar otra función diferente. Por ejemplo, una función para sacar la suma de dos parámetros, float x y float y. Ok, ahí tengo una función básica para calcular la suma de dos cosas y vamos a utilizarla acá dentro de mi programa. Ok. Ahorita nos detenemos a observarla, ¿verdad? Aquí, como es una función bastante sencilla, pues no puse tanto código como acá. Simplemente en la misma instrucción return estoy devolviendo el resultado de la operación. Es algo que puedo hacer, es algo válido. Ya no tuve que declarar ninguna variable porque mi variable X y mi variable Y son de tipo flotante, igual que mi función. Entonces las puedo sumar y devolverlas en un solo paso. Y luego acá para utilizarlas, pues las estoy utilizando aquí directamente, ¿verdad? Suma de 3,5. Y estoy imprimiendo el resultado. ¿Preguntas? ¿No hay ninguna pregunta? ¿Todo bien claro, muchachos? Sí. Sí. Bueno, muy bien. Muy listos todos. Muy atentos. Ok. Entonces, esta sería la forma en que declaro y utilizo funciones. En algunos, bueno, no sé si confundirlos ya con otra cosa más. La declaración de las funciones la vamos a poner aquí arriba, por lo pronto. Cuando la metemos, la función abajo del main, tenemos que hacer una declaración de la función acá arriba.
pero luego en la siguiente sesión vemos un ejemplo de eso, ¿sale? Ahorita todos los ejemplos de funciones los vamos a declarar aquí arriba antes del main. Entonces, repaso importante de todo lo que vimos. Creo que fueron muchas cosas, pero parece que todo quedó muy claro. Ya que estén haciendo sus ejercicios, ya me dicen en WhatsApp, ya me informan si tuvieron alguna duda y en la siguiente sesión la aclaramos. ¿Sale? Entonces, repaso general. Hay funciones propias del lenguaje, por ejemplo, las que están en la librería Math, que vimos algunos ejemplos al principio, y la librería Math, pues hay que incluirla, hay que incluir el include para utilizar esas funciones, como por ejemplo la función de valor absoluto, que vamos a utilizar acá un ejemplo. FAPS, FAPS y FAPS. Vamos a sacar el valor absoluto de menos 15. Ok, la función FAPS pertenece a la librería math.h y nosotros no tenemos que escribir aquí el código porque pues ya está escrito acá en math.h, solamente lo vamos a utilizar. Y existen también las funciones propias, que son las que nosotros definimos completamente desde cero. Entonces, la función tiene un tipo de datos, tiene un nombre de función, que pueden ustedes poner el nombre que ustedes quieran, siguiendo las mismas reglas que seguimos para los nombres de variables. No hay espacios en medio, respetando si son minúsculas, pues siempre va a ser en minúsculas, si son mayúsculas, siempre en mayúsculas, el uso de caracteres reservados también. Entonces, las mismas reglas que seguimos para la declaración de variables las vamos a seguir para la declaración de funciones. Entonces, tipo de datos, nombre de la función y parámetros, que puede ser uno, puede no ser ninguno, incluso puede haber funciones que no reciban ningún parámetro. O puede haber funciones que reciban 10 parámetros o 2 parámetros o 1, indicándole a cada parámetro su tipo de datos, ¿verdad? Cada parámetro tiene un tipo de datos y si tuviéramos 2 parámetros del mismo tipo de datos como acá, van separados por coma y se vuelve a escribir el tipo de datos. No es como cuando declaro variables, que declaro float x, y, z. No, aquí es float x, float y, float z, y así, todas las variables que vaya a utilizar, ¿sale? Todas con su tipo de datos y su nombre de variable. Esos son los parámetros que va a recibir nuestra función. Y esos parámetros pues son valores que van a ser enviados de acá de fuera. Ya cuando use la función, le voy a mandar esos valores o esas variables para que las reciba acá en esta variable local que nada más va a existir aquí adentro de la función y lo utilice aquí para hacer algún cálculo. Como en este caso, está utilizando el valor de la base para calcular una potencia de un número, ¿verdad? Para calcular su potencia. Y luego, después de que la calcula, pues la guarda en otra variable cuyo tipo de datos debe coincidir con el tipo de datos de la función. Eso es bien importante. El tipo de datos de la variable que se va al return debe coincidir con el tipo de datos de la función. Si no, nos va a marcar ahí algún error. Si mi tipo de función fuera int, entonces yo no puedo retornar un doble. No puedo retornar una variable de tipo doble. Entonces deben de coincidir, debe de haber una coincidencia entre el tipo de datos del return y el tipo de datos de la función. Entonces, esta es la manera en que creamos nosotros nuestras propias funciones. ¿Para qué las creamos? Pues para luego utilizarlas acá y que nuestro código general sea mucho más simple y mucho más fácil de leer. Si yo tuviera que calcular muchas potencias, como en este caso,
pues mando a utilizar mi función potencia en vez de estar poniendo un montón de ciclos aquí cada vez que vaya a calcular una potencia. ¿Sale? Y así hay muchos ejemplos, muchos casos donde pudiera requerir una cosa así similar. ¿Sale? Bueno, pues entonces, si no hay alguna otra pregunta, se nos acaba el tiempo de la sesión gratuita. Entonces, hacen sus ejemplos, por favor. Ahí están las diapositivas en Classroom. Les voy a compartir este ejemplo también en Classroom y los veo el jueves. Ahorita voy a grabar el video a ver qué tanto tarda en subir a YouTube y ya les comparto el link del video también en YouTube. ¿Sale? Nos vemos entonces el jueves, muchachos. Nos vemos, maestra. Maestra, Sí, gracias. maestra. Adiós. Bye. Gracias.